¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de CNN Prime de día lunes 1 de mayo. Estos son nuestros titulares para la edición de hoy. 8 personas fueron detenidas por los graves incidentes ocurridos durante una marcha alternativa por el Día del Trabajador en el centro de Santiago. Desde el gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo condenó los hechos y señaló además que aquellos que fueron a delinquir tendrán que enfrentarse a la función policial y a lo que establece la ley. Y siguen los coletazos tras los hechos de violencia que se registraron ayer domingo durante el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Los 22 detenidos quedaron en libertad, incluyendo a los 2 sujetos vinculados directamente con el porte de fuegos artificiales. Tras esto, la dirigencia azul condenó la decisión del tribunal, mientras que el gobernador del Biobío, Ricardo Díaz, pidió la salida de la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas. Y durante su discurso del Día del Trabajador, el presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó la gestión de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Esto después de las duras críticas que ha recibido por el manejo de la crisis de las ISAPRES. El mandatario destacó el liderazgo y la capacidad profesional de la ministra, asegurando además que el tema lo está conduciendo de la manera correcta. Y en temas internacionales, en el contexto también de las movilizaciones por el Día del Trabajador, casi 300 detenidos dejaron los violentos enfrentamientos en las calles de Francia a causa de las protestas por la reforma en la jubilación que está impulsando el gobierno local. Incendios, gases lacrimógenos, drones de seguridad y vandalismo tiñeron la jornada en la que al menos 108 policías resultaron heridos, uno de ellos con quemaduras graves. De todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora, 8:32 en el inicio de las noticias aquí en CNN Prime. Y vamos a partir, por supuesto, actualizando la información respecto a los desórdenes que se produjeron en la Alameda en el marco de la marcha por el Día del Trabajador. Metro tuvo que cerrar sus estaciones por disturbios en el exterior, en esa zona en particular, además de un saldo importante de detenidos y actos de violencia. Pablo Figueroa nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seba? Lo primero, estamos un poco afectados todavía con los gases lacrimógenos. Hay que decir eso, están bastante fuertes, parece que han cambiado un poco. Sí, Seba, porque bueno, se hizo hoy día la segunda versión desde el año pasado se hizo una segunda marcha que va en sentido contrario. Recordemos que la CUT han habido problemas internos, bueno, se separaron. El año pasado la de la CUT iba hasta Santa Rosa y la otra iba hasta la USACH. Está además decir que pasó se murió una colega, de hecho, en esa marcha, que es lo que hizo que Carabineros hiciera un plan de inteligencia aún mayor para esta vez, estar preparados. Recordar, no es necesario ver las escenas del año pasado desde Meix, esos disparos que, claro, le llegaron a una colega y 12 días después falleció. Eso hizo que hoy día hubiera un plan más grande de contención. Y claro, se esperaba que, o sea, nadie quiere que aparezca un arma, pero podía pasar y pasó. Lo que pasó y finalmente el plan de inteligencia esta vez sí funcionó. El tipo fue atrapado y se le encontró el arma. Así que fue parte de una marcha que lo otro se va, no hay mucha gente tampoco. Si ya el año pasado cerca de 4.000 personas fue en la CUT y la otra eran 2.000, hoy día yo diría que ni siquiera la mitad. Lo que también deja otra pregunta, porque ¿por qué está el derecho a marchar, pero por qué no se puede controlar si son pocas personas? Pero bueno, ¿te parece mejor si vemos la jornada de lo que pasó en imágenes? Porque hay que agradecer en la siguiente nota también a los medios de comunicación que son independientes que nos facilitaron las imágenes que ustedes van a ver de esta, la segunda marcha, la que iba desde Avenida Brasil hasta la USACH. No habían alcanzado a avanzar 600 metros y ya había enfrentamientos en la Alameda. Es que la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores, que comenzó en Avenida Brasil, al pasar por Avenida España, derivó en una violenta pugna entre manifestantes y carabineros. Se había preparado un plan de contención más grande, a diferencia de la marcha de la CUT. La experiencia de 2022 es la que sirvió a la periodista Francisca Sandoval mientras trabajaba y que finalmente murió 12 días después de recibir disparos. Fue motivo para homenajes y potencialmente desórdenes. Para el mediodía todo eso era realidad. Cerca de las 2 de la tarde, esta imagen advirtió lo que nadie quería otra vez. Un manifestante fue visto desde las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito atacando a carabineros con lo que parecía un arma de fuego. Inmediatamente, la policía se fue tras de él y al momento de su detención se confirmó que portaba armamento de fuego entre sus pertenencias. Nuestro principal objetivo fue abocarnos a la marcha clasista en la que se preveían desórdenes y tal como fue en años anteriores, ¿no es cierto?,
y ocurrió básicamente en el sector del barrio Meix, Exposición, desórdenes graves donde tuvimos que intervenir y afortunadamente logramos la detención de 8 personas, 6 de las cuales por desórdenes, una por porte de arma de fuego, que fue la que apuntó y aparentemente disparó en contra de uno de nuestros vehículos, y un detenido por lanzamiento de bombas molotov. Fue el hecho más peligroso en una marcha donde además se reportaron desmanes, violencia y saqueos en los locales cercanos a la Alameda con Matucana. Me tocó marchar, una marcha pacífica con los trabajadores y trabajadoras. Por cierto que cuando hay incidentes, corresponde el resguardo del orden público y la protección de la manifestación, porque es un derecho, al mismo tiempo que se resguarda el orden público. Durante los enfrentamientos, el medio de comunicación Piensa Prensa captó esta situación. La imagen se hizo viral, por lo que Carabineros manifestó por la tarde en sus redes sociales que, a raíz de la gran cantidad de pintura lanzada al parabrisas, otro vehículo le arrojó agua para limpiarlo, pasando a llevar a la persona que continuó caminando. Mientras se debatía esto en Twitter, en el sector de Unión Latinoamericana, los locatarios del Portal Edwards tuvieron que llegar de emergencia a contener los ataques e intentos de saqueos a sus tiendas. Nadie hace nada. ¿Cómo te enteraste que habían entrado? El administrador de la galería se preocupó de avisarnos a todos que estaban saqueando, que había problemas acá. Y ahí llegaron los locatarios, llegaron todos a cuidar sus cosas, porque no tenemos seguridad. Yo creo que fue menos que el año pasado. El año pasado hubieron más disturbios, bueno, tuvimos el caso de la periodista que fue asesinada prácticamente. Desórdenes, hechos que podrían haber terminado en una tragedia mayor, y locales destruidos fueron el balance de una marcha que demostró que no es necesaria una gran convocatoria para poner en aprietos la seguridad de la comuna de Santiago. Bueno, las imágenes son bien claras, Pablo, en ese sentido. Estamos viendo y proyectando todavía algunas de las tomas aéreas o de las cámaras de seguridad, de las cámaras de tránsito, que también aportaron imágenes de respaldo para estos hechos de violencia que no tienen nada que ver con la movilización original convocada por esta jornada, el día 1 de mayo, que busca defender los derechos de los trabajadores precisamente y resaltar aquello. Eran actos de vandalismo los que estábamos viendo ahí en pantalla, con el saqueo de algunos locales comerciales, con los enfrentamientos también con Carabineros que terminan por desvirtuar y cambiar el foco, lamentablemente, de lo más importante que se busca resaltar desde el punto de vista político en una jornada como esta. Claro, Seba, aclarar un par de puntos. La estación, la Católica y Unión Latinoamericana estaban cerradas porque estaban los escenarios y habían zonas de resguardo, sí, que es un avance con las marchas anteriores. Recordemos que nosotros en uno que se hizo en Avenida Brasil 2016, finalmente la gente llegó incluso hasta el escenario y ahí peligró nuestra integridad física. De hecho, son cosas que se van aprendiendo año a año. Hay cosas que también hay que ver. El plan de inteligencia esta vez sí funcionó. La coordinación entre las cámaras que están arriba y los carabineros abajo llevó a que se lleve a esta persona que tenía un arma de fuego. Imagino que mañana, bien temprano, en el balance de Carabineros van a explicar bien qué tipo de arma es y eso, porque hay varias preguntas, y también la imagen de la señora que es atacada por el guanaco, que Carabineros claramente aclaró que dijo que había un camión limpiando a otro, pero en la imagen no se ve eso. Son varias polémicas, son varias dudas. Lo importante esta vez, a diferencia de lo de ayer en el fútbol, Carabineros funcionó, el plan de inteligencia funcionó y se evitó lo que pasó el año pasado, que pudo haber sido una tragedia mayor. Sí, claro, por la presencia precisamente de esas armas de fuego. Vamos a ver, como dices tú, qué es lo que establece también en la justicia respecto a las medidas cautelares que se puedan solicitar en contra de algunos de los detenidos en esta jornada de manifestaciones. Luego estaremos también con más detalles de la arista política de esta jornada del Día del Trabajador. Pablo Figueroa con esta información. Gracias, Pablo. Nos vemos. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. 3 policías peruanos resultaron heridos tras ser agredidos por inmigrantes en la frontera norte de nuestro país. Según informaron desde la institución peruana, los migrantes les arrojaron piedras desde territorio chileno en el contexto de esta crisis que se está generando en la frontera entre ambos países, en el lado chileno por el lado del paso Chacayuta. Ahí están viendo ustedes imágenes precisamente de algunos de estos altercados. De acuerdo al relato de la institución policial peruana, Carabineros de Chile ayudó a tranquilizar la situación y los afectados fueron evacuados del lugar para recibir asistencia médica. Se informó luego que están fuera de peligro, con heridas que son leves, pero en una señal también y un reflejo de cómo la tensión ha ido creciendo en la medida que estos migrantes, impedidos de pasar al lado peruano, están generando situaciones también de mayor riesgo y exigen precisamente alguna respuesta de parte
de las autoridades del país del norte. Los uniformados, en tanto, indicaron también que en caso de que alguna persona llegara a sobrepasar la barrera policial, cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Perú. Comienzan a tirar piedras a los policías peruanos desde el territorio chileno. Nosotros lo tenemos bien clara, ellos son personas vulnerables, no podemos actuar de la misma manera, estamos preparados, solamente nos protegimos y gracias a la oportuna reacción de nuestros hermanos, los policías carabineros, que intervinieron, calmaron los ánimos, todo eso quedó ahí. Sin embargo, se produjo 3 heridos en nuestras fuerzas, fueron evacuados, pero parece que solamente son heridas leves, producto del impacto. Bueno, durante esta tarde además llegaron hasta el lugar el senador chileno José Durana y el parlamentario andino Gustavo Pacheco, en un reflejo también bien importante de cómo este tema ha escalado políticamente en la agenda de cada uno de los países. Y en la instancia ambos conversaron con los ciudadanos de diversas nacionalidades e indicaron que buscarán también velar por la salud, alimentación y seguridad de quienes están en este estado. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de la visita, del diálogo que han sostenido también con los migrantes y del reflejo, como decíamos, de la búsqueda de soluciones desde el punto de vista político, entendiendo que acá se requiere de la voluntad tanto del gobierno chileno como del gobierno peruano y también del gobierno venezolano para poder generar aquel canal humanitario, bien digo, que aparece como una de las soluciones más factibles, más seguras también, para trasladar a aquellas personas que quieren volver a sus respectivos países. Fundamentalmente son venezolanos los que están tratando de regresar a su nación. Informaron Durana y Pacheco que buscarán un acuerdo con los países de la región, que verán también la posibilidad de habilitar un corredor, ya sea aéreo, terrestre o marítimo, para que puedan retornar a sus territorios de origen. No solo son ciudadanos venezolanos, sino que además tenemos colombianos y tenemos personas haitianas, ecuatorianos. Aquí estamos frente a una comunidad andina que tiene un tratamiento distinto al ciudadano venezolano. Y por lo tanto, nuevamente yo hago un llamado a la autoridad chilena, a los presidentes de la República de Chile, Perú, a las cancillerías, porque aquí tiene que haber una gestión al más alto nivel, porque hay personas que hoy están varadas en la línea de la Concordia y que tienen sus papeles al día, están en calidad regulares. Este no es un drama solo de 2 países. Este es un drama de muchos países y no vamos a entrar a hablar acerca del origen del problema, ni vamos a discutir por qué estamos en esta situación. Lo que tenemos que hacer de forma inmediata, primero, es ver por la salud, la alimentación, la protección, la seguridad de los migrantes que están aquí. Frente a eso, el Parlamento andino se ha declarado en sesión permanente, nos han enviado a ambos para verificar in situ qué es lo que está ocurriendo. Donde hemos llegado, todo sube, no nos dan sueldo, no nos dan empleo por la documentación y tomamos una decisión de nosotros regresando a nuestro país. Yo retorno a mi país porque para estar pasando tanta necesidad en otro país, regresemos y a luchar allá de nosotros, pero permítanos el paso. Nosotros no queremos hacerle daño, mira, aquí estamos pasando necesidades, estamos en desidia, estamos humillándonos ante todos ustedes por un platico de comida que solo es para los niños porque para los grandes no alcanza. Nosotros no estamos pidiendo que nos paguen pasajes, no estamos pidiendo que nos den nada, nosotros nada más simplemente queremos que nos abran el camino para nosotros llegar hasta nuestros lugares. Nos vamos a esta hora a nuestro sitio web cnnchile.com, donde queremos compartir información útil, bien importante, porque este martes comienza a regir la restricción vehicular en todas las comunas del Gran Santiago. Medida que comienza en la época de invierno, precisamente otoño-invierno, en una medida restrictiva que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto, que tiene el foco en mejorar la calidad del aire y que afectará a los vehículos catalíticos con sello verde inscritos hasta antes del 1 de septiembre del 2011. Si ustedes quieren tener todos los detalles respecto a cuáles son las fechas que le corresponde a cada una de las patentes, en qué contexto se aplica además para otros vehículos, qué vehículos son los que están exentos. También, bueno, la información está disponible en esta nota que está publicada en la portada de nuestro sitio web cnnchile.com con toda la información respecto a esta medida que, recordemos, empieza a regir desde mañana y que también afecta a motos inscritas antes del año 2010.
La información en nuestro sitio web cnnchile.com. Televisiva. Bien, seguimos adelante con CNN Prime. El presidente Gabriel Boric instó a llegar a acuerdos en materia de pensiones en una nueva conmemoración del Día de las y los Trabajadores. Esto, aunque el protagonista de la jornada fue el debate por el aumento de salario mínimo a 500.000 pesos, proyectado para mediados del próximo año. Los detalles de la marcha también convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en el siguiente informe. Al ritmo de los tambores caminaron desde La Moneda hasta la calle Portugal. Marcha pacífica de la CUT, sin incidentes registrados. La única excepción fue un reclamo ciudadano. A los carabineros que le dispararon, sordo pudo, le dispararon por la espalda, están libres. Esa fue la ley de Tamar que firmó el Partido Comunista. Un año más de conmemoración. Trabajadoras y trabajadores de la salud, de la educación y tantos otros rubros, además de gremios y sindicatos, salieron a la calle en Santiago y también en regiones. La consigna era clara: acelerar la aprobación del trámite para el aumento del salario mínimo. Lamentablemente, por parte de algunos parlamentarios, se ha entrabado la discusión del salario mínimo. Se ha ido dilatando y eso nos llama bastante la atención y lo vemos con preocupación. Efectivamente, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir fortaleciendo el salario, porque el salario, estamos convencidos, que genera también formalización. El gobierno, en tanto, inició la jornada en el Hospital del Trabajador. Allí el presidente Boric visitó a algunos de los pacientes y encabezó una ceremonia en la que destacó que los mayores avances de su gobierno han sido en materia de derechos laborales. Además, invitó a los trabajadores a organizarse. La aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Promulgamos la ley corta de la PGU para beneficiar a 70.000 personas más y estamos tramitando el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Por eso yo los invito a los trabajadores y trabajadoras en este día a organizarse, a hacer y conformar sindicatos, a dialogar también con las empresas. Más tarde en la marcha, la ministra del Trabajo retomó la discusión por la aprobación y la aplicación del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos a junio de 2024, haciendo un llamado a los parlamentarios para sacar la ley sí o sí dentro del mes de mayo. Con un salario mínimo de 500.000 pesos, nos habría gustado haber tenido la ley publicada para este 1 de mayo, pero esto tiene sus tiempos también. Y el debate en el Parlamento también enriquece los proyectos. Lo que sí queremos pedirles es que lo hagamos rápidamente, porque sin duda cuando se piden certezas, los 906.000 trabajadores que ganan el salario mínimo también necesitan certezas y necesitan saber cuánto se les va a pagar a fines de mayo y los empleadores cuánto van a tener que pagar. El diálogo tripartito sigue siendo necesario y desde la vereda de los empresarios sigue siendo importante revisar los impactos y dar seguridad a las pequeñas y medianas empresas en el tránsito a los 500.000 pesos de salario. Bueno, es que esto está en el Parlamento, es un acuerdo también entre la CUT y la autoridad de gobierno. Sin embargo, para nosotros es vital que vayamos monitoreando cómo se implementan todos estos cambios. Aquí hay una preocupación en las pequeñas y medianas empresas que está siendo de alguna manera resguardado, que eso nos parece bien. Lo que no queremos es que los trabajadores queden sin trabajo y hay empresas que tengan que cerrar su faena. De todas formas, la discusión se retomará en el Congreso el próximo 8 de mayo. Votación en particular que mirarán de cerca a los ciudadanos y quienes este lunes marcharon. Conmemoración en la que el gobierno además volvió a abrir el debate sobre la solidaridad en la reforma de pensiones, llamando al diálogo a todos los sectores. Bueno, veíamos recién en esta nota el resumen de lo que ha sido esta jornada, la conmemoración del 1 de mayo y de la agenda en materia laboral. Precisamente de estos temas conversamos con la ministra del Trabajo, que nos acompaña aquí en el estudio, Janet Jara. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por la invitación. Hoy día un día tan especial. Sí, claro, muy importante y un buen momento también para hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo de la agenda laboral que traía el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ha habido avances, lo veíamos en materia de las 40 horas, por ejemplo, los avances en la negociación de salario mínimo. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de esta agenda? ¿Usted cree que para los trabajadores ha
habido un impacto significativo con la llegada del nuevo gobierno? Yo creo que ha sido una agenda que tiene bastantes desafíos todavía pendientes, pero que sin duda ha logrado consolidar algunas cosas, Sebastián. Y esto en un país que tiene una diversidad política en el Parlamento muy amplia, ha sido fruto de un esfuerzo de diálogo importante, porque para aprobar las leyes hay que construir mayorías. Así que desde el proceso de diálogo social tripartito, donde empleadores, trabajadores y gobierno nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en una ley tan importante como las 40 horas, hay sin duda avances. Pero no es lo único. El año pasado usted sabe que se aumentó el salario mínimo de forma importante. Creo que fue el aumento más de 20 años más alto que habíamos tenido. El mayor reajuste. Y que bueno que fue así, porque la inflación también fue muy dura para los hogares. Bueno, y ahora viene el desafío de extender esa negociación y tratar de llegar a un acuerdo para poder alcanzar los 500.000 pesos, no al final del mandato, como se había comprometido, sino a julio del próximo año. ¿Cómo ve el camino para alcanzar ese acuerdo, ministra? Bueno, este acuerdo lo que hace es anticipar el cumplimiento del compromiso del programa de gobierno del presidente Boric, anticipándolo cerca de 10 meses, ¿no? Y lo hacemos principalmente porque la inflación ha sido un tema permanente que ha hecho que el costo de la vida suba, y todas las familias que viven del salario mínimo, en nuestro país hay cerca de 900.000 trabajadores que reciben el salario mínimo, necesitan llegar con algo más de tranquilidad a fin de mes. ¿Pero es posible hacerlo en el contexto económico en el que estamos? La semana pasada tuvimos dato de desempleo, llegamos al 8,8%, viene un año en que en el mejor de los casos estaremos creciendo cero, o sea, nulo crecimiento este año. Viene un proceso también de adecuación de las empresas a condiciones de mayor costo, como las 40 horas, por ejemplo, que se comienza a implementar gradualmente, pero todo eso va sumando para las empresas más pequeñas. Eso empieza a ser una carga importante. ¿Están las condiciones, ministra? Bueno, las empresas pequeñas van a contar con el apoyo del gobierno, como lo han contado todo este año, a través de un subsidio que las ayuda para precisamente poder incrementar el salario mínimo. Una parte de eso. Una parte. De hecho, este año, desde el mayo del año pasado hasta este año, por cada trabajador, las pymes han estado recibiendo 32.000 pesos para precisamente tener un tiempo en el cual se puedan ir adaptando, ¿cierto? Y absorbiendo también estos costos laborales. La pregunta yo creo que es si las familias pueden seguir viviendo con un sueldo tan bajo, también es válida. En el mismo contexto en el que estamos conversando, y nosotros creemos que es necesario incrementar ese salario mínimo, porque no solamente están los 906.000 trabajadores que ganan este sueldo, Sebastián, sino que además hay muchos trabajadores que están súper pegados al salario mínimo. Entonces tenemos que distribuir un poco mejor la riqueza de este país hermoso para que todos se sientan incluidos. De acuerdo, pero eso tiene también un sustento desde el punto de vista del análisis económico, ¿no? Y no solo miramos la inflación, sino también la producción y cuánto empieza a generar esos trabajadores para poder sustentar un aumento que además va a estar por sobre la inflación, porque va a ser cercano al 20% real. Mire, este año nosotros tenemos comprometido, ¿cierto?, como país poder ir equilibrando las metas macroeconómicas, todo lo que tiene que ver con inversión, que ha sido bastante importante la que se ha producido en el país. El año pasado, de hecho, tuvimos un récord en materia de inversión privada, acelerar inversión pública, cuidar el empleo, cuidar el crecimiento, cuidar la inflación, pero venimos saliendo de un proceso que ha sido bien duro, digamos. Yo creo que el dato de un mes no se puede mirar sin el contexto en el cual hemos estado viviendo. Y venimos saliendo de una pandemia mundial, nacional, de una guerra internacional, de las propias cosas que también hemos tenido como aprendizaje en el país, y vamos recuperándonos. Pero hay sectores de la sociedad que requieren apoyo, por eso el gobierno va a apoyar a las pymes, así como también va a incrementar el salario mínimo, porque los trabajadores también tienen que tener tranquilidad. Los inversionistas, los empleadores, los empresarios y también las familias. Esa es la parte que no se nos tiene que olvidar. ¿Y es posible, como han pedido algunas pymes y organizaciones de pymes, que el Estado cubra el 100% de ese aumento? Esa conversación la está llevando adelante el Ministerio de Economía, pero sin duda es una buena medida pensar en que el Estado entregue un subsidio, ¿no? No que se haga cargo de la planilla laboral de los trabajadores, sino estaríamos pidiendo un gasto en primer lugar que para enfrentarlo como Estado, sin reforma tributaria, es bastante oneroso, pero por otro lado además, porque no es bueno estas prácticas donde los Estados se tienen que hacer cargo de las planillas laborales, ¿no? Hay experiencias de otros países que así lo indican, pero sí las vamos a apoyar y esperamos además que
este acuerdo de subsidio se pueda complementar con otras cosas. Por ejemplo, un tema muy relevante en el que hemos estado trabajando como ministerio, ponerse al día en las cotizaciones previsionales. Sí. Muchas pymes vivieron la crisis de la pandemia y se atrasaron en sus cuentas. También viene dentro del acuerdo con el ministro de Economía un tema relativo a aquello. Sabemos que tienen la voluntad, pero también requieren tener más participación en el mercado, que les paguen más a tiempo los grandes empresarios, tener flujo de caja. Ministra, hablemos también de la reforma de pensiones. El presidente hoy día hacía un llamado también a un esfuerzo para alcanzar los acuerdos. Lo había planteado también en la ENADE, ha sido la línea que han ido desarrollando y usted también ha estado trabajando en la búsqueda de esos acuerdos. ¿Qué tan lejos está hoy día el gobierno de llegar a ese acuerdo transversal que se requiere para una reforma que está pendiente por lo menos desde hace unos 10 años? Sí, está pendiente hace mucho tiempo. Como usted sabe, tenemos el desafío de poder llegar a un buen acuerdo. La propuesta que nos hizo llegar Chile Vamos, la verdad es que es muy poco alentadora en el fondo de lo que se propone. ¿En qué sentido? Propone que el 6% adicional vaya a capitalización individual, sí, y eso posterga el aumento de las pensiones para 40 años más. Esta semana también conocimos la propuesta de lo que se denomina la marraqueta, ¿no?, de depositarle 2 millones de pesos a cada hijo nacido vivo, también por parlamentarias del sector. Eso significa postergar el aumento de pensiones 65 años más, cuando esos niños, cuando esos bebés se jubilen, son medidas complementarias, ¿no? Claro, del entonces fondo. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo principal, ¿no? Y es si vamos a subirle las pensiones al 1.400.000 personas que hoy día está pasándola mal, y en particular a las mujeres. Y nosotros creemos que va a haber voluntad. A veces los debates se tensionan, sobre todo a días de una elección, pero sin duda hay un desafío mayor, y quienes están en el sistema político tendremos que saber responder a lo que la ciudadanía necesita. ¿Y la mesa técnica que ustedes convocaron, sí, esa es la mesa o la instancia más bien que va a dar esa respuesta para generar los puntos en común? O sea, ¿esa es la instancia final para ese acercamiento? Nosotros seguimos trabajando en la mesa técnica, en la cual además del oficialismo está la democracia cristiana, y nos alegramos de su presencia. Han estado también algunos parlamentarios de otros sectores políticos. Sí. Lamentamos que Chile Vamos no se sumara. Por cierto, Republicanos tampoco lo ha hecho, no ha manifestado tampoco intención al respecto. ¿Está el Partido de la Gente, por ejemplo? Sí, está el Partido de la Gente, están los independientes socialcristianos, hay otras representaciones políticas también ahí. Pero bueno, la mesa es un instrumento para llegar al acuerdo. Y si el instrumento se fortalece con la llegada de otros parlamentarios de la oposición, van a ser muy bienvenidos. Si no, tendremos que buscar otro instrumento. Todo esto está al servicio de poder encontrar la solución. No se agota en la mesa. No es un fin en sí mismo. El fin es poder reformar las pensiones para subirlas. Pero ustedes apuestan a que de todas maneras Chile Vamos se sume al acuerdo y no quedarse solamente con los votos necesarios para poder sacarla de la Cámara de Diputados. Es muy necesario que así sea. Tenemos claridad de que tenemos diferencias, pero hay que buscar el camino en el cual nos encontremos. Una reforma a las pensiones no es de un gobierno, es para un país, y además no dura un periodo presidencial, duran 40 años. Imagínense lo que nos ha costado reformar el sistema de pensiones. Sí, claro. Evidente que vamos a apostar a tener un gran apoyo, un gran pacto en esta materia. Bueno, ministra, en uno de los puntos específicos de la reforma que ya ha generado algunas críticas y que pareciera empieza a perder apoyo, tiene que ver con las cuentas nacionales. Desde la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente han planteado su reparo, incluso desde el PPD, el diputado Ulloa también lo planteaba, que es uno de los puntos cuestionados. ¿Cómo queda la reforma sin las cuentas nacionales? ¿Es viable la reforma como la han planteado? Porque esto es un todo, ¿no? No hay que mirar por partes. Sí, yo diría que tanto el diputado Ulloa como el diputado Undurraga han puesto puntos muy atendibles en el debate, así como también desde el Partido de la Gente, que para nosotros son atendibles porque queremos que esta reforma le dé tranquilidad a todas las personas. Estamos buscando otras alternativas. Sin duda las cuentas nacionales nos parecen, como existen en otros países, que son un buen sistema de seguridad social, pero para que la reforma avance va a requerir también el voto de los parlamentarios. Es un dato de realidad concreto. Y vamos a buscar alternativas, Sebastián, pero que produzcan el mismo efecto, subir sustantivamente el monto de las pensiones. Si las encontramos, que hemos estado trabajando en eso, seguramente vamos a poder avanzar por un camino distinto en las cuentas nacionales. Si esto no es así, vamos a continuar explicando las bondades de este sistema de cuentas nacionales, porque la verdad es que más que algunas opiniones, no hemos tenido un debate más técnico en la cual se ponga sobre la mesa cuál sería la razón por la cual las cuentas nacionales no serían adecuadas.
en la mesa técnica? No mucho, yo creo que han habido preocupaciones que son legítimas, pero que es posible que podamos abordar y despejar. ¿Pero siente usted que esta puede ser una llave para destrabar la conversación? Tenemos que irlo viendo, este tema no ha sido fácil en los últimos años y nosotros tenemos la intención de que esto se destrabe, pero no para seguir haciendo más de lo mismo, sino que para cambiar el sistema de pensiones. Sí. Y eso requiere seguridad social, por eso el presidente Boric hoy día fue muy claro, ¿no? Sí. Nuestro sistema de pensiones requiere solidaridad para que sea mixto, equilibrado, no extremo, solamente FP. Ministra, lo último, el 7 de mayo vienen elecciones de consejeros constitucionales, con el análisis en mano vendrán resultados que dejarán a algún sector seguramente con alguna posición fortalecida. ¿Cómo cree usted que va a impactar esos resultados en la discusión y sobre todo en la agenda que está empujando el gobierno en el Congreso? Bueno, yo creo que es muy importante este acto democrático, ¿cierto?, de nuestro país, que busca un nuevo camino para escribir nuevamente su contrato social, que sin duda tenemos que avanzar en derechos sociales, económicos para la población. Es una demanda que está instalada hace mucho tiempo y espero que quienes estamos en política podamos también después tener la disposición para seguir dialogando, ¿no?, para seguir construyendo puentes y no dinamitándolos. La verdad es que... ¿No siente que puede atrincherar de repente algunas posiciones? A veces hay personas que tienen más facilidad para atrincherarse, pero confío en particular, Sebastián, que en materia de pensiones, dado la importancia que tiene para el país, eso no ocurra. Por el contrario, seamos capaces todas y todos de responderle a la ciudadanía que nos está mirando y está esperando una solución. Ministra Jara, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias a usted y feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Gracias, ministra. Bien, vamos a ir a otro tema. El 47% de la población estaría de acuerdo con la creación de una empresa nacional del litio. Eso es lo que reflejó la encuesta de Pulso Ciudadano, un proyecto de ley que será presentado por el gobierno en el marco de la estrategia que anunció en base a este mineral y que ya ha provocado mucho debate. Macarena Román nos cuenta. Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo. De esta manera, el presidente Gabriel Boric anunciaba una iniciativa que venía prometiendo desde su campaña, la Estrategia Nacional del Litio. La idea ha generado debates y acuerdos, pero también dudas, puntualmente con las empresas Albemarle y SQM, que son las que en este momento operan en el Salar de Atacama y con las cuales habrá que llegar a acuerdos. Lo que está absolutamente claro es que lo que ocurra en el Salar de Atacama a partir del 2030 no es igual a lo de hoy día. Y por lo tanto, allí va a haber una asociación público-privada, cualquiera que ésta sea, con la empresa cualquiera que sea. La propuesta del gobierno plantea también la creación de la Empresa Nacional del Litio, un proyecto que está sujeto al tiempo en que se demore su legislación en el Parlamento. Por esa razón, desde el Ejecutivo dicen que se puede llevar a cabo la estrategia en paralelo a la discusión de esta empresa estatal. ¿Por qué es necesario? Igual, porque alguien podría decir, bueno, y si se puede hacer así, ¿por qué vamos a hacer la empresa? Y el tema es que queremos fomentar una industria que hable y que también trabaje desde aguas arriba hacia aguas abajo, que participe en toda la cadena. Declaraciones que al parecer no distan mucho de lo que piensa la población. El 47,9% de los encuestados por Pulso Ciudadano está de acuerdo con la creación de la Empresa Nacional del Litio, mientras el 20,7% se opone. Apoyo a la ministra de Minería, entiendo que ella está haciendo un buen trabajo, hemos estado conversando constantemente con ella, también con las autoridades locales y por supuesto vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando este proceso. Necesitamos dos factores, que es el factor tiempo y también cuántos son los recursos reales que van a ingresar al Estado. Esos recursos deben ser los máximos posibles y dejar a los privados con su expertise y su desarrollo para que puedan desarrollar tranquilamente esta empresa. Pero desde el gobierno han sido claros, se les otorgará contratos de explotación a Enam y Codelco. Además, el proyecto para la creación de una empresa nacional del litio será sí o sí presentado. Todo esto después de una consulta a las comunidades y miembros involucrados en el tema. El tema del litio debe ser una discusión pronta y sobre todo, si es que hoy no tenemos esta empresa nacional del litio y queremos trabajar, se puede. Yo creo que acá debe haber voluntad del Ejecutivo. Es indispensable tener una empresa nacional del litio. No le podemos endosar esta responsabilidad ni a Codelco ni a Enami, que en los últimos años en la actualidad tiene una pésima administración de lo que significan estas dos empresas estratégicas para el bienestar de nuestro país. Lo cierto es que al parecer hay voluntad desde el mundo privado a conversar sobre el tema. Eso confirman en la Confederación de la Producción y del Comercio. Y en ese sentido estamos muy abiertos
muy dispuestos a conversar, a tener esa reflexión, porque mecanismos existen, mecanismos hay, y hemos visto en distintos países, que la asociación público-privada funciona y funciona bien. Un tema que sin duda continuará y que tendrá la atención económica puesta en él es que según CADEM el 62% de la población cree que el litio es el mineral más importante para Chile. Todo esto considerando además que la demanda por el llamado oro blanco crecería 21% anual hacia el 2030. El presidente Gabriel Boric respaldó a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien ha recibido críticas por su manejo en la crisis de las ISAPRES. El mandatario sostuvo que el liderazgo, solvencia y capacidad profesional de la secretaria de Estado ayudarían a resolver esta situación. Quiero destacar la tremenda labor que está cumpliendo nuestra ministra de Salud, Jimena Aguilera, en momentos que han sido complejos, pero que no me cabe ninguna duda, los vamos a sacar adelante, porque el liderazgo de la ministra, la solvencia de la ministra, la capacidad profesional de la ministra también es muy notable en esto y está conduciendo de manera, yo creo, correcta una discusión que es difícil a propósito de la crisis del sistema de financiamiento privado de salud y que vamos a prontamente ingresar a tramitación al Parlamento para poder hacernos cargo del fallo de la Corte Suprema, pero más allá del fallo de la Corte Suprema, hacernos cargo de la preocupación que tenemos por mejorar la salud de nuestros habitantes. Vamos a ir a otro tema. ¿Se acuerdan ustedes a qué edad tuvieron su primer teléfono celular? La edad promedio en la que un niño, niña o adolescente obtiene uno ha ido descendiendo con el pasar de los años y actualmente, según un estudio al menos, puede ser incluso antes de los 10 años acá en Chile, con lo que tiene, por supuesto, muchos efectos desde el punto de vista social y educativo. María Luisa Carrillo nos cuenta más. Me gusta ver videos de autos, jugar, divertirme con mis amigos en el teléfono. A sus 9 años, Vicente maneja a la perfección su teléfono celular. Lo heredó de su mamá hace 2. Que un niño de su edad tenga un dispositivo móvil es más común de lo que se piensa, pero no la regla general. Hay unos que sí y hay unos que no porque sus papás no los dejan tener. Es que no todos los padres están de acuerdo con que sus hijos tengan un celular propio. En este caso aseguran que es por necesidad. Más que nada por el hecho que yo trabajo, estar comunicada con él, porque él vive con su abuelita, entonces cualquier cosa, algo uno lo habla por WhatsApp, no tiene acceso sí a que nadie tenga su teléfono, solamente la gente de la casa. Los tiempos han cambiado y la edad en que un niño tiene su primer celular con internet bajó. En la actualidad un 58% lo obtiene antes de los 10 años. Así, la edad promedio descendió desde los 11 en 2016 a los casi 9 en 2022. La pandemia jugó un papel importante y las clases virtuales también aceleraron el proceso. Como en todo, tiene sus pros y sus contras. Son cosas positivas, están aprendiendo de manera informal, están entreteniéndose, se están vinculando con otros, pero también algunos riesgos que eventualmente, si bien son de una minoría de los niños y niñas, tenemos que preocuparnos de acompañar, de desarrollar habilidades digitales. El estudio Kids Online que desarrolló la Universidad de Chile y Católica junto con el Ministerio de Educación y la UNICEF también revela que los grupos que más aumentaron su acceso a celulares con internet fueron los preescolares. Entre los 0 y los 5 años subió un 7%, pasando de un 2 a 9% en 4 años. En tanto, los niños y niñas de entre 6 y 9 años incrementaron un 19% su acceso. Ahora que sabemos que el acceso a esto, a un teléfono con internet, ha aumentado, la pregunta que queda es qué hacen los niños, niñas y adolescentes en internet y cuál es el rol que deben tener los padres, apoderados y también los profesores en este nuevo escenario. A la primera pregunta responde el estudio que tenemos en mano. En él se indica que un 71% navega en internet en busca de entretenimiento, le sigue el aprendizaje informal, luego la socialización con un 37% y finalmente el estudio y la creatividad. Como herramienta pedagógica también fue evaluado, así casi un 90% de los niños y adolescentes encuestados indican que a través del celular buscan información para tareas, más del 80% lo hace para enviarlas y un 77% para ver videos
relacionados con la materia vista en clases. El grado de integración digital en las prácticas docentes también todavía tiene que seguir avanzando y para eso se deben seguir formando los docentes, teniendo más conciencia respecto de su rol en ese espacio y también adquiriendo más herramientas, pero también teniendo más tiempo dentro del tiempo escolar para planificar y para implementar, por ejemplo, intervenciones en ese sentido. En el caso de los padres tiene que ver con entender las tecnologías, con conocer, con tener información de calidad. Es que todo indica que llegó para quedarse. Desde el Ministerio de Educación aseguran que están abordando el tema no solo mirando el acceso, también el uso que se da a la herramienta. Que es el uso responsable, seguro, crítico, reflexivo y creativo de las tecnologías digitales para mejorar la convivencia tanto desde el aspecto individual como colectivo. Se mejora el acceso, pero queda la tarea del rol de los adultos como mediadores y también de los profesores. Su uso se ha extendido a un nivel en que es prácticamente homogéneo en los distintos grupos socioeconómicos. Afortunadamente, Chile ha ido avanzando en cerrar esa brecha. Aumenta el porcentaje de hogares, digamos, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes con acceso a Internet en el hogar y también se disminuye la brecha entre el grupo socioeconómico bajo y alto y eso es una buena noticia. Dos miradas, el lado positivo y el desafío de abordar esta nueva sociedad y el provecho que se puede sacar en materia educativa, pero también un llamado de alerta ante los riesgos que conlleva y que los niños, niñas y adolescentes accedan a contenidos que no son propios para su edad. De modo personal creo que a los 8 años muy pequeño. Que tenga como su propio celular, que tenga su propia aplicación, no. O sea, en el caso de las tareas creo que puede ser beneficioso, pero siempre y cuando el niño ya tenga la capacidad de raciocinio, digamos, como para ver la información que está viendo, si no tiene que ser, digamos, auditado por los papás. Yo considero que la edad prudente sería ya a los 15 años. Ya entre 13 y 15 años podría ser con supervisión de los padres, pero antes no. Pero la realidad es que la gran mayoría de los estudiantes tiene acceso a Internet y es más, posee su propio celular antes de los 10 años. Ahora no solo van lápices y cuadernos dentro de las mochilas, también estos dispositivos. Vamos a cambiar de tema. El exdirector de inteligencia del Ejército, el general Shafik Nassal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, serían formalizados esta semana por los delitos de falsificación de instrumento público y vulneración a la ley de telecomunicaciones. Todo esto en el marco de la investigación por las escuchas telefónicas que afectaron a un periodista y a 4 exmilitares que denunciaron irregularidades dentro de la institución castrense. Tuvimos acceso a las grabaciones de los testimonios y otros antecedentes de esta indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte. De ello nos cuenta Raúl Gamboni en el siguiente reportaje a CNN. Las razones que llevó al suscrito a la intervención de un teléfono que se presumía el periodista Weibel no era otra que determinar quiénes en el ejército estaban entregando documentos de alta sensibilidad que de todas maneras caían en las manos de la inteligencia adversaria, ya que se estaba publicando en fuentes abiertas de donde se nutre el 80% de la inteligencia. Nunca se tuvo la intención de escuchar al señor Weibel para causar daño a su privacidad o sus derechos como ciudadano, como tampoco inmiscuirse en su vida privada. No estoy obligado a decir nada de cuanto se me pregunte respecto a la ley de inteligencia. Yo tengo obligación de guardar secretos. Si es que cumplí esa función, tengo obligación de guardar secretos y de no revelar absolutamente nada. Y este secreto a mí me sigue hasta que fallezca. Estas son parte de las declaraciones prestadas ante la Fiscalía por el exdirector de inteligencia del Ejército, Shafik Nassal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. Ambos deberán presentarse el próximo miércoles 3 de mayo al 7º Juzgado de Garantías de Santiago a una audiencia de formalización. El fiscal anunció 2 delitos, una falsificación ideológica de instrumento público y una vulneración a la ley de telecomunicaciones. En el primer caso, el delito puede llegar a una penalidad de hasta 10 años de presidio. Según la investigación que encabeza el fiscal Jaime Retamal, el ex general Nassal solicitó al magistrado que estaba a cargo de autorizar las medidas intrusivas en el marco de la ley de inteligencia una serie de escuchas telefónicas a exmilitares y al periodista Mauricio Weibel por la filtración de documentos considerados por la DINE como sensibles. Dirigencia militar
decidió interceptar mis comunicaciones porque yo estaba investigando un caso de corrupción masiva que era el médico Gate. Y lo más grave es que luego de eso, esa decisión de un equipo de inteligencia militar es respaldada y apoyada por un juez, que según los testimonios que tenemos iba a las oficinas del DINE a reunirse con los generales para coordinar cómo se iba a hacer este tinglado, este fraude. Estamos diciendo que el documento que ordena que se me intercepten mis comunicaciones es un documento fraudulento, donde aparece el nombre de una muchacha inmigrante irregular boliviana, pero mi teléfono celular privado. O sea, se falsificó un instrumento público. Eso, en el caso del juez, estaría construyendo el delito de prevaricación, lo cual es sumamente grave, ¿no? Este es el documento secreto cuestionado que está firmado por el ex general Nasal. En él se hace referencia al accionar de un agente boliviano cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el ejército en la ciudad de Santiago. Se da un número de celular para ser interceptado por el sistema Vigía. Todo aparentemente en regla, sin embargo, dicho número corresponde al aparato telefónico de Mauricio Baibel. Cuando usted recibió los antecedentes de parte del director del DINE, entiendo, ¿usted sabía que estaba autorizando la interceptación de estos funcionarios del ejército y del periodista que ya mencioné? A ver, le vuelvo a insistir, el secreto que me protege de acuerdo a esta ley. A mí nadie me ha engañado en el tiempo de que yo he ejercido mi función jurisdiccional en el cargo que haya sido. Todo lo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho verificando de que sea lo más verídico posible. Por lo tanto, a mí nadie me ha engañado en nada. Para evitar vulnerabilidades, en dichos documentos se identificó un solo nombre de los escuchados o nombres ficticios. Esto a propia petición del ministro para evitar vulnerabilidades, ya que él no tenía la confianza necesaria para que esos documentos fueran claramente reservados, y así lo manifestó en sesión secreta en la Cámara de Diputados. Como las resoluciones son públicas, el ministro Poblete, conversando con el general, ¿cierto?, Nasal, determinaron que era muy peligroso, porque la verdad que el trabajo de inteligencia que realiza Ejército de Chile, el Ejército de Chile en este caso, pondría en riesgo a estas personas que estamos investigando, pondría en riesgo, ¿cierto?, toda la investigación, y es por eso que se determina alterar ciertos nombres o cierta información de la resolución judicial. Entiendo entonces que es habitual, por medidas de seguridad dentro del trabajo de inteligencia, asignar otras identidades a este tipo de autorizaciones. Pasa que estábamos debutando con la ley de inteligencia. La ley de inteligencia había sido modificada, y la forma en que se plantea y la forma en que se establece normativamente las facultades del Ejército y las autorizaciones de la Corte de Apelaciones es una ley nueva. Y como ley nueva, al primer general que se tuvo que encargar de ella, utilizarla, ¿cierto?, es el general Nasal. El 2017 se habría realizado la Operación W, que tuvo como sujeto de interés al periodista Mauricio Baibel. También se habría desarrollado la Operación Topógrafo, que tuvo como objetivos al ex capitán Rafael Harvey, el ex teniente Carlos Farías, el ex sargento Juan Pablo Díaz y el entonces cabo primero Sergio Tudesca. Este último, aún en el ejército, recuerda que tras denunciar irregularidades en la institución, comenzaron los seguimientos. Veía personas recurrentes que después luego reconocí que pertenecían al regimiento de inteligencia. Lo que buscaban era bajarme la moral, como le llaman los militares, pero es una destrucción psicológica. Y finalmente lo lograron. Estuve 2 años, 7 meses con licencia médica. Al igual que el resto de los exmilitares que habrían sido víctimas de escuchas telefónicas, forma parte de los denunciantes de lo que se conoce como el caso Milico Gate, el megafraude que afectó a la institución castrense. No se está investigando al que robó, al que eventualmente cometió los delitos,
sino que se está investigando a quien los denunció. Entonces eso a la institución y al país le hace mal, porque por ejemplo hasta el día de hoy existe la ley 20.205 y esa ley ordena proteger al funcionario público denunciante. Está ratificado por la Contraloría General de la República, pero el Ejército hasta el día de hoy a mí no me protege y no aplica esas medidas de protección. Por lo tanto, esa señal de perseguir al denunciante no le hace bien ni a la institución ni al país. Por lo tanto, yo creo que eso era el objetivo, sino investigarnos a nosotros, hacernos seguimiento para saber y adelantarse cuáles eran nuestros antecedentes para una eventual defensa en los tribunales o a las acciones que van a seguir ellos, porque dicen que la información es poder. Acá hay que recordar de que los últimos 5 comandantes en jefe del ejército están investigados por corrupción de miles de millones de pesos. Y yo creo que algunos de ellos van a ser condenados, y condenados a 10 o 15 años. Como estaban arriesgando eso, bueno, yo imagino que eso generó esta reacción. La verdad es que pocas dudas tenemos que todo esto se hizo para acallar a los involucrados y eventualmente para adelantarse y tratar de obtener información respecto a lo que ellos podrían hacer en casos de corrupción. Aquí el ejército actuó de una manera en que la forma es lo importante, porque el fondo tiene que ver con la corrupción en el ejército y cómo la ciudadanía pudo conocer. Y cuando la ciudadanía conoció esto, ya los militares, los altos mandos empezaron a escuchar el clásico milicos ladrones devuelvan los millones. En la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte también figura un informe policial que da cuenta de un posible monitoreo a periodistas vinculados a investigaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Entre otros, se solicitó al Registro Civil información de Santiago Pavlovich, Pascal Bonafoy, Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo. Entendemos que otros periodistas también fueron monitoreados, al menos. La justicia tendrá que determinar su espionaje del tipo que me tocó o me afectó a mí. Y sabemos también que algunos funcionarios del ejército fueron espiados por razones que no tienen nada que ver con seguridad nacional. Estamos hablando incluso de conflictos personales, ¿no? O sea, los equipos de inteligencia y la interceptación telefónica y la ley de inteligencia se usaba incluso para temas personales. ¿Por qué el periodista también era objeto de esas escuchas? Bueno, yo entiendo que, y según lo que he podido revisar en la carpeta, no hay ninguna escucha de periodistas, ¿ya? Ni siquiera hemos podido determinar efectivamente si es que algún número en particular era determinado un periodista. Y lo que sí en su momento estuvo en el espíritu de los investigadores, en este caso, ¿cierto?, de inteligencia del ejército, fue que se habían publicado una serie de información que es secreta. Alguien le entregó esa información a un periodista que es sensible para el Ejército de Chile y fue publicada. Esa información delicada, lo que se quería, ¿cierto?, es determinar de dónde venía la filtración. Eso lo permite la ley. Fuimos en búsqueda del ex juez Juan Antonio Poblete. Estoy tratando de ubicar a Juan Antonio Poblete, sé que es la casa 39. En una de sus direcciones nos informan que ya no vive ahí. Ok, entonces que no vive acá, ya yo le informo. Intentamos llamarlo, pero el número que teníamos figura como inexistente. Tu marca no existe. Ya no existe. Agradecemos verificar su información. Quienes también intentaron varias veces ubicarlo fueron funcionarios de la PDI, que finalmente allanaron el pasado jueves 20 de abril su departamento ubicado en el centro de Santiago. Incautaron una decena de chips de telefonía, 2 pistolas inscritas a su nombre y cajas con documentos judiciales. Para los querellantes, la motivación de las escuchas sería otra: saber sobre las investigaciones periodísticas de casos de corrupción. Y hoy día ya sabemos la tremenda labor que hizo la ministra Rutherford y que está haciendo en esta materia. Y donde también tenemos la convicción de que ella fue objeto de también seguimientos y acciones intrusivas por parte de la inteligencia castrense. Estas son imágenes que fueron entregadas a la justicia que dan cuenta de una vigilancia del despacho de la ministra Romy Rutherford. Uno de los sujetos fue identificado como el sargento César Neira Medina, de dotación del Regimiento de Inteligencia Soberanía, quien cuenta con antecedentes por el delito de hurto.
que nosotros sepamos no se ha avanzado en nada, se le tomó declaración a uno de los sujetos. Entendemos extraoficialmente también que los altos mandos militares trataron de dar una explicación a la ministra Rutherford sobre este hecho. Explicaciones que no tienen ningún sustento fáctico, que no son acreditables o no han sido acreditadas. Oiga, estos sujetos estaban ahí porque están en una misión X, lo cual, insisto, nada da cuenta de la verdad de aquello. Los abogados querellantes denunciaron ante la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema que el ministro Poblete asignaba otras identidades a las autorizaciones de las escuchas telefónicas. También informaron de las negativas a colaborar e intentos por retrasar las respuestas de las solicitudes del fiscal Jaime Retamal. Y eso que estaba en evidencia frente a la Fiscalía, digamos, del Ministerio Público, lo presentamos a la Fiscalía del Poder Judicial para que se iniciara una investigación. La Fiscalía del Poder Judicial justamente recomendó al Pleno de la Corte Suprema iniciar una investigación y el Pleno de la Corte Suprema en 2 ocasiones le dijo a la fiscal judicial que no estaban de acuerdo con esto porque estos eran aspectos que no tenían que ver con el comportamiento administrativo de un magistrado y de un ministro de la Corte. Finalmente nada prosperó porque Poblete se retiró voluntariamente del Poder Judicial cuando ejercía la presidencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó. 3 ministros de Defensa, Alberto Espina, Mario Dupont y Valdo Tuculiza, dicen ante el Congreso, en el caso de Tuculiza ante el Congreso Pleno, dicen que esta operación era legal, que estaba todo en norma y que ellos habían revisado los documentos. ¿Significa que le mintieron al Congreso? ¿Significa que no revisaron los documentos? ¿O significa que ellos están respaldando que se falsifiquen documentos? Es muy grave esto. El Consejo de Defensa del Estado analizó los antecedentes y decidió querellarse en contra de Poblete y Nasal por los delitos de falsificación de instrumento público e interceptación telefónica indebida. El espionaje a periodistas se está convirtiendo en un problema internacional y lo que nosotros tenemos que hacer es dar una señal no solo a Chile, sino que a América Latina y al mundo de que esto no puede seguir. La audiencia que se llevará a cabo en el Centro de Justicia quedó fijada para este miércoles 3 de mayo y en la citación se informa que en el evento de no comparecer serán conducidos por medio de la fuerza pública a la presencia judicial. Bien, nos vamos de inmediato a las noticias internacionales. Isel Guerra está con nosotros en el estudio. Bienvenida, Isel. ¿Cómo estás, Seba? Vamos a comenzar esta revisión internacional rápidamente en Francia, donde se registraron manifestaciones en contra de la controversial reforma que fue promulgada por Emmanuel Macron a mediados del mes pasado. Y hoy día fue el Día del Trabajador. Y justamente en esa instancia aquí los sindicatos convocaron a estas manifestaciones que ya llaman la atención por la cantidad de personas que llegaron en las diferentes ciudades de ese país. Te invito, Seba, a que pasemos a revisar el siguiente informe dando cuenta de todos los detalles de esta controvertida jornada. Es una de las imágenes que marcó la jornada de protestas de este lunes en Francia. El cuerpo de un policía quedó cubierto por las llamas tras ser alcanzado por una bomba molotov. En medio de la turba, sus compañeros intentaban apagar rápidamente el fuego. Más tarde se conocía que el agente resultó gravemente quemado en la cara y en los brazos. Era uno de los más de 100 que resultaron heridos. Primero, obviamente, condenar con la mayor firmeza posible esta violencia contra la aplicación de la ley. No es normal que en la República la policía, los gendarmes o los bomberos sean atrapados con bombas Molotov. El gobierno de Emmanuel Macron desplegó un fuerte contingente de seguridad en todo el país, con más de 12.000 policías para la 13ª convocatoria de huelga en contra de la polémica reforma a las pensiones, que ahora coincidió con el Día del Trabajador. Pero no pasó ni media hora cuando se registraron los primeros incidentes. Ya para el término de la marcha, los desmanes se intensificaron. Por momentos, algunas ciudades se sumieron en el caos con la quema de inmuebles, vehículos y estaciones de bicicleta. El grupo anarquista denominado Black Blocs fue el que se tomó la violencia como rehén. En las últimas semanas hemos visto una presencia de la ultraizquierda que llamamos Black Bloc. En París eran unos 2.000 individuos extremadamente radicales que atacan directamente a la propiedad privada, al bien público y a la policía.
En paralelo a los incidentes, se registraba una gigantesca y pacífica marcha. La indignación parece no tener fin entre los trabajadores franceses, quienes exigen que la edad de jubilación se mantenga en los 62 años. Pese a que la controversial reforma fue promulgada el pasado 15 de abril, este lunes miles salieron a las calles en diversas ciudades del país europeo. La consigna entre quienes convocaron a las marchas era solo una: convertir la jornada de protestas en histórica, y estuvieron cerca de eso. Según los sindicatos, unos 2,3 millones de personas se movilizaron en toda Francia este 1 de mayo, aunque el gobierno rebajó considerablemente la asistencia a menos de 800.000. En decenas y decenas de municipios se han reunido como nunca habíamos visto en esta fecha. En toda la historia del 1 de mayo, el llamado solemne que hago es: no te rindas, nunca, en nada. La lucha continúa hasta que se elimine la ley. Es la marcha de 1 de mayo más multitudinaria que se tenga registro, pero está lejos de lo que se vivió en la recta final de la tramitación a mediados de marzo. En esa oportunidad, los sindicatos cifraron en 3,5 millones los manifestantes. Mientras no retiren la reforma de pensiones, continuaremos protestando. Todo lo que queremos es que él se dé por vencido y retire su ley. Cuando la gente dice que el movimiento se está quedando sin fuerza, no es así. Es todo lo contrario. Incluso si no hay mucha acción, se está fortaleciendo en espíritu. Emmanuel Macron lo único que quiere es dejar atrás los primeros meses de su segundo mandato y pasar página. 2 días después de promulgar la ley, el mandatario galo hacía un llamado a un nuevo pacto social. Nada parece indicar que lo haya conseguido y los efectos económicos ya se sienten. La agencia de calificación Fitch rebajó la nota del país producto de las tensiones sociales. Emmanuel Macron quería poner al país en marcha, pero lo terminó derrumbando. Macron quería encarnar el movimiento, pero Francia se paraliza. Al interior del Palacio Elíseo, aún están confiados en poder concretar una negociación con los trabajadores, pero la principal condición es una y solo una: derogar la reforma a las jubilaciones, algo en lo que Emmanuel Macron no está dispuesto a ceder. Vamos a cambiar completamente de tema, Seba. Nos vamos a trasladar hasta Rusia porque durante esta jornada las autoridades de ese país confirmaron que un tren descarriló tras una explosión que al menos por ahora no deja víctimas fatales, según lo que han reportado aquí las autoridades locales de ese país, pero sí deja las imágenes que ustedes están viendo a nuestras espaldas. Esto es la localidad de Briansk, donde se registró este presunto ataque que ya Rusia apunta hasta Ucrania, aunque pese a que en Kiev no han confirmado ser los autores detrás de esta explosión que terminó con este tren de carga descarrilando. Un ataque a este tren que transportaba combustible, pero eso es todo lo que transportaba, según han señalado aquí las autoridades de ese país. Y por lo tanto, por mientras este tramo donde estaba circulando este tren quedó descontinuado, suspendido, mientras se realizan una serie de investigaciones, pero lo cierto es que es un nuevo ataque que sufre Rusia cuando hace 2 días atrás veíamos justamente la explosión en una planta de combustible de Rusia en Crimea, dando otro golpe, ¿no?, a la infraestructura crítica de ese país en medio de este conflicto. Vamos a cambiar completamente de tema. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, Seba, por un gigantesco accidente de tránsito, una colisión múltiple que se registró durante esta mañana en Illinois. Y todo esto a raíz de una tormenta de arena o tormenta de polvo que se registró en la carretera principal de este estado. Y aquí, según hacen el recuento de las autoridades, están involucrados entre 40 a 60 vehículos. Claramente, cuando pasa esta tormenta de arena, las autoridades logran dimensionar la cantidad de vehículos que estaban involucrados, y con este accidente o esta colisión múltiple que ya deja 6 personas fallecidas, 30 además que resultaron lesionadas, y debido a este choque múltiple las autoridades debieron cerrar la carretera para poder investigar exactamente qué fue lo que ocurrió, pero ya hay algunos factores que están considerando aquí las autoridades. Primero, la neblina de la mañana, también los fuertes vientos, y algo que tendría un factor
factor humano es que los campos habrían sido labrados recientemente y eso pudo haber originado que toda esta arena y todo este polvo quedara en suspensión debido a esos trabajos. Sí, pero se ve como una cortina completamente bloqueada la visibilidad con el paso de esta tormenta. Sí, de hecho, Seba, los primeros registros que hay de este accidente, la visibilidad es prácticamente nula y es por eso que explica también la dimensión de los vehículos involucrados. Claro. Que por lo demás, este accidente se registra en ambos sentidos de esta carretera. De norte a sur, en ambas pistas se registraron colisiones que involucran hasta 60 vehículos y que ya dejan 6 personas fallecidas. Bueno, y vamos a finalizar esta revisión internacional con un tema bastante importante, hay que decirlo, ¿no? Seba, que es la Gala Met, que de hecho finalizó hace poco más de 30 minutos y que deja algunos vestidos que ya están generando tendencia, ¿no?, en las redes sociales. Es muy tradicional esta ceremonia, ¿no? Exactamente, este evento. Un evento anual un evento benéfico anual donde la entrada cuesta $50.000. Recientemente estábamos viendo a Jared Leto que estaba disfrazado o vestido, lo podrían decir algunos, de gato. Esto en homenaje a Karl Lagerfeld, que de hecho es el diseñador que origina el tema de esta gala, porque cada año tiene un tema en particular. Este año fue el diseñador alemán y ahí hay varios de los vestidos que ya están generando una serie de reacciones. Por ejemplo, Dua Lipa. ¿Cuáles son tus favoritos, Sebastián? Yo, de lo que alcancé a ver, mira, justo Dua Lipa y Penélope Cruz, que está ahí en pantalla también. Se veían, pero espectaculares las dos, con vestidos maravillosos. Un corte más clásico, digamos, para mi gusto. A todos, o bueno, aquí el objetivo es de alguna u otra forma representar a este diseñador que por lo demás también es sumamente controversial, aunque aquí las muestras de protestas quedaron de lado. Sí hay algunos hitos que han marcado esta noche. Por ejemplo, 2 personas fueron vestidas con el mismo vestido, una de blanco, otra de negro. Estamos hablando de la actriz Olivia Wilde y también de la directora de Vogue China, que prácticamente era el mismo vestido, simplemente era un diferente color. También durante esta noche se revelaron embarazos, por ejemplo, de Karlie Kloss, también de Serena Williams. Todo esto cuando varias figuras del espectáculo norteamericano y también políticos están presentes esa noche. Es justamente ella, la editora de Vogue China, quien tenía el mismo vestido que la actriz Olivia Wilde. Qué mala suerte, ¿no? Porque esas cosas se deberían coordinar, me imagino. Exactamente. Pero bueno. Aquí la pregunta queda es cómo fue que estas 2 personas fueron vestidas iguales a esta gala, que es sin duda el evento de moda más importante de Estados Unidos, por no decir del mundo. Ahí estamos viendo a Olivia Wilde. El mismo vestido, exacto. Es el mismo uno vestido, blanco y el otro negro, en otro color. Claramente a ella, sobre todo a Olivia Wilde, podríamos decir, le importará. Igual queda algo ahí, ¿no es cierto?, de ver que la otra persona está vestida. Debe haber mucha inversión de tiempo, de dinero, ¿no? También para lucirse en esta gala, como para que luego estén duplicados los vestidos, ¿no? Sobre todo considerando que la entrada cuesta $50.000. Sí, ahí estamos viendo a Pierce Brosnan. Claro, ahí con toda su talla mundial y que hemos visto durante toda esta noche con diferentes vestidos, algunos también marcando algunas características. Bueno, ahí vamos a ver ahora la comparación. El vestido es el mismo. Iguales, ahí están. Olivia Wilde y la directora de Vogue en China. Sí, habrá que preguntarse si es que se habrán cruzado o se van a cruzar durante esta noche y cuál podría ser el comentario que podrían hacerse. ¿Cuál es mejor, por ejemplo? Claro, o cuál se enojó más también. O cuál se enojó más también. Es cada uno también a su estilo, ¿no? Llevando este vestido tan característico también y con varias características aquí que tienen cada uno de estas autoridades, figuras, llevando ahí varios gestos característicos de este controvertido diseñador alemán. Un tema muy comentado por lo demás ahora en las redes sociales también, pues. Bien, Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que esté muy bien. Nos vemos. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más de CNN Prime, no se vayan. Estamos de vuelta y seguimos con más informaciones. Este domingo les contábamos de algunas actividades que se pueden realizar en la región de Magallanes. Hoy, como les habíamos prometido, les mostraremos la segunda parte de esta visita que busca aumentar el turismo de invierno en esta zona. Macarena Román con la nota. Dejamos atrás los bellos paisajes de la comuna de Torres del Paine. Antes, eso sí, tomamos la última foto y emprendemos rumbo a Puerto Natales.
nos da la bienvenida a la comuna junto a su hermosa costanera, aunque ahora nos enfocaremos en la gastronomía y coctelería. Para eso tuvimos como primera visita la destilería Last Hope. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Yo soy Matthew, es el Last Hope. Bienvenida. Fue en 2017 cuando Matt junto a su pareja, ambos australianos, se establecieron en Puerto Natales. Lo que comenzó como un viaje de vacaciones a Sudamérica terminó convirtiéndose en su hogar. Ahí fue cuando nació el gin Last Hope, que hasta tiene una versión con calafate. Siento aún que tiene tanto potencial por más bares, más restaurantes, hoteles, actividades. Entonces acá siempre es como está creciendo siempre. Entonces Natal es súper hermoso, tranqui, pero con harto potencial. Potencial del cual también viven quienes se dedican a la gastronomía. Es casi imposible visitar el extremo sur de nuestro país sin que te ofrezcan cordero al palo. Y en el asador patagónico bien lo saben. No lleva sal nomás, no lleva otra cosa. O sea, es un cordero puro, no tiene salsa, no lo combinamos con nada. Pero en la vida no todo puede ser comida y bebestibles. También en Puerto Natales puede dar un paseo por sus históricas calles y llegar en la zona central de la ciudad a un museo como este. 7 salas tiene este museo con información, entre otras cosas, de la prehistoria, pueblos originarios y de la forma en que vivieron los antepasados de la zona. La entrada bordea los 1.000 pesos y tiene un horario continuado de lunes a viernes. Yo creo que es una parada obligada porque eso le da una imagen o una visión general de cómo es la vida acá, cómo fue la vida en un inicio. Después de eso, su recorrido puede seguir en el famoso Pueblo Artesanal, un lugar inspirado en los colores de la cultura Selknam, donde trabajan decenas de personas con materiales totalmente locales. Es un loza blanca que yo la esmalto, también esto después está cocinado a 1100 grados para que no se salga nada, o sea, porque aparte que como es vidrio molido, tiene que derretirse el vidrio para que dé ese brillo, para que quede el esmalte. La invitación está hecha para todas las personas, no solamente de Chile, sino que del resto del mundo, a que venga a visitar la Patagonia chilena y Puerto Natal y el pueblo artesanal. La noche en Puerto Natales y quisimos conocer los panoramas que hay en esta zona. Es que al parecer en esta ciudad no importa el frío, viento o lluvia, las actividades no se detienen. Eso para quienes buscan un panorama con harto ruido y personas, pero si quiere estar en privado y cerca de una fogata, también puede arrendar un quincho en Angélica's Rental y pasar una tarde-noche al estilo magallánico. No sabemos cómo terminar. ¡Se puede aplaudir! Y eso no es todo, también hay eventos que reúnen la esencia de la localidad y fuimos testigos de uno de ellos, Sabores Natalinos. Exposiciones de todo tipo, comida, bebestibles, artesanía y emprendimientos, todo en un solo lugar y con el fin de promocionar productos tan innovadores como estas infusiones. Está hecho de las hojas del ñirre y tiene calafate, caléndula, distintos pétalos y hierbas, y es para hacer coctelería. Puedes hacer tus tragos o lo puedes usar como una infusión caliente también. Y si todos esos panoramas aún no lo convencen de venir a Puerto Natales, le tenemos uno más. En el brisket encontrará este tipo de platos, pero sin duda lo más llamativo es su bar de hielo. Una sala cubierta completamente de agua congelada, en la cual puedes consumir bebestibles o alimentos. Todo eso sí, si eres capaz de permanecer en temperaturas bajo cero. Los que estamos más aclimatados, una horita puede ser, pero ya la gente que es más del norte, si no se abriga bien, 5 minutos, 10 minutos, pues, sí. Incontables panoramas para todos quienes se animen a conocer Puerto Natales, no solo en verano, sino que también en invierno. De hecho, desde este año habrá viajes de aviones 3 veces a la semana con destino a la ciudad, sin la necesidad de pasar por Punta Arenas. Como decía, en otoño es todo amarillo, rojizo, ¿cierto? Y ya en invierno queda todo nevado, y esa experiencia de conectarse con el frío también ayuda mucho a liberar tensiones, a descansar, a recrearse y realmente vivir una experiencia inolvidable.
Antes de venir, la recomendación es traer ropa que abrigue lo suficiente, aunque lo más importante es tener las ganas de recorrer y conocer. Pero si a uno le gusta la aventura, la lluvia da lo mismo, el viento, y uno lo pasa bien igual. Yo creo que hoy en día, ¿no es cierto?, existe la ropa y todo para poder estar y ir a los lugares que tú quieras, digamos. Así que no, para mí no me impedimento, a pesar de lo que la gente pueda creer. O sea, ni un problema, ni un problema. Así finaliza nuestra visita por la región de Magallanes, con una invitación hecha para conocer uno de los lugares que para muchos son parte de los más bonitos del mundo. Desde la comuna de Torres del Paine, Jorge Morales en las imágenes y Macarena Román para CNN Chile. Bien, estamos llegando al fin de la revisión de noticias de esta jornada. Ya viene Influyentes junto a Matilde Burgos. Lunes 1 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Esto ha sido CNN Prime. Buenas noches.